Bienvenidos, domingo esperanzador para Venezuela y por lo tanto para nosotros también. Nunca olviden que la corriente que empezó allá fue la que se contagió acá y de la cual felizmente, temporalmente, nunca podemos decir que definitivamente nos hemos librado. El chavismo o socialismo del siglo XXI, ahora vacunado o bautizado como progresismo. Y uno de los elementos claves fue la corrupción para la consolidación de un régimen de ese tipo. Una entidad clave para combatir la corrupción en el Ecuador es la UAFE. Nuestro invitado es el titular encargado, que además es nuevo secretario de Integridad Pública, la Secretaría Anticorrupción, y delegado del presidente en la entidad encargada de sacar adelante los contratos de asociaciones público-privados para que el ojo del amo engorde al caballo, como decimos los montubios en Manabí. Me refiero a Julio José Neira, licenciado a José Julio Neira. Lo que pasa es que lo común es el nombre al revés. A José Julio Neira, licenciado en Ciencias Internacionales, pero sobre todo un experto de enorme reputación en lavado de activos, que estaba muy cómodo en Orlando, que trabajó para una empresa multinacional japonesa y también para Citigroup, y de repente decidió venir a mojarse el poncho acá por mucho menos de lo que ganaba allá, y amenazas de muerte como el precio más suave de lo que ya ha empezado a hacer. Con él analizaremos las triples y graves responsabilidades que tiene, la forma en que ha enfrentado ciertos casos puntuales y el futuro de una política de integridad pública que tanto necesita este país, pero que hasta ahora solo se ha quedado en el papel. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Teníamos concertada esta entrevista en dos ocasiones, en ambas con absoluta predisposición. Asistió José Julio Neira y hubo complicaciones en cambio de mi operatividad, pero como bien dicen, no hay mal que por bien no venga. Un mes después aproximadamente tenemos más elementos de juicio que tratar respecto a la delicadísima triple misión que le acaban de encargar. Y esperemos, y empecemos por lo más importante. La Asamblea acaba de mandar para su publicación al registro oficial el proyecto de ley antilavado, como le llaman, sin tomar en cuenta los elementos de la objeción parcial que hizo el presidente, y arguyen que fue un problema de extemporaneidad de la recepción del documento, que debía ser hasta el 24, fue hasta el 25. ¿Es en efecto así? Y si es así, ¿cuáles son las consecuencias de que no tengan los elementos que objetó el Ejecutivo? Principalmente, que al titular de la UAFE no lo elija el Ejecutivo con un esquema técnico, sino que lo vaya a escoger y a nominar la Asamblea, no esta, que sería peor, cualquier tipo de Asamblea. Bienvenido. Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La tercera es la vencida. Así es. Como tú lo sabes y los ecuatorianos saben, en el Nuevo Ecuador le declaramos la guerra al crimen organizado. Y esta es la parte, a la institución que yo represento, está enfocada en la identificación del financiamiento ilícito del crimen organizado en el país. Entonces, ¿cuál es el problema y qué le incomoda a la Asamblea actual? Toda la gestión que hemos venido realizando en la nueva UAFE les incomoda. ¿Y por qué? Les incomoda porque en las primeras 6 semanas de gestión se hicieron acusaciones particulares por más de 40 millones de dólares, que significa más del 30% de lo que la UAFE ha hecho desde el 2017. Esto es algo que les
tomó de sorpresa, y aquí el ataque a la institución, no el director, porque yo soy encargado de la UAFE actualmente, pero es a la institución. Ellos no les conviene una UAFE fortalecida, a ellos les conviene una UAFE débil, una UAFE que no haga su trabajo. Debo destacar algo más, porque ese caso lo conocí y lo seguí contracorriente. Usted acaba de sacar ahí un sujeto denominado Jacome, Juan Carlos. Es apellido Jacome. Ok, sí, ese sí, sujeto, sí, que era utilizado para hacer informes de persecución o de chantaje político. Él se inventaba algo, como se inventó contra Carlos Pareja Cordero, según le pidió el régimen de Correa, y que se tuvo que probar en la justicia norteamericana que este individuo, entregando un reporte de operaciones especiales sin sustento, había modificado mails, le había atribuido a Pareja Cordero cosas que no tenían. En fin, en los Estados Unidos fallaron a favor de Carlos Pareja Cordero, que al enterarse del tema, siendo ese gobierno de Correa, Serrano creo que era el ministro de gobierno, se escapó hacia el Perú. Eso fraguó este individuo cuando estaba en la UAFE, claro, e indujo a la fiscalía a un error descomunal. Y claro, como Carlos Pareja Cordero, Charlie le dicen, no es la persona más popular ni mejor reputada en este país, fue un hombre clave en el gobierno de Febres Cordero, y Correa le atribuía ser el arquitecto financiero de la corrupción de Odebrecht. Muy poca gente se atrevió a dudar de lo que hizo la UAFE en esa época. Y Jacome, yo sí, porque conocí e investigué el caso, no por mi amistad con Carlos Pareja Cordero, que antes fue una enemistad en el gobierno de Febres Cordero, por si acaso. Digresión aparte, siendo confrontados, por lo menos, si no enemigos, Carlos Pareja Cordero fue vital para conseguir mi entrevista del 8 de agosto de 1988 con León Febres Cordero cuando todavía era presidente. Volvamos al tema. Usted se ha dado el lujo y va a pagar el precio de sacar un fulano como ese, que otros gobiernos lo tuvieron ahí casi 6 años, y sabían los antes. En otros casos, lo que detectaba de lavado de activos, sí era cierto, sí, pero negociaba el ver cómo manejaba o no manejaba el tema. Sí. Con mucho gusto te explico toda esta situación. Primero quiero terminar la primera pregunta. La ley de lavado de activos se presentó por la Secretaría de Jurídica de la Presidencia, el veto parcial en la fecha dentro de lo estipulado. Esta es una práctica. ¿Quién dice eso? La secretaria jurídica mostró la evidencia y ella está tomando acciones pertinentes. O sea, ¿el secretario contra Muñoz la Asamblea ha mentido al decir que eso llegó tarde? Fue registrado el 25. Yo vi la evidencia y por eso estoy aquí, te lo puedo explicar. ¿Pero debía llegar el 24? Eso es lo que argumenta la otra parte. Lo importante es reconocer que es inconstitucional lo que añadieron en la ley de activos para el nombramiento de la UAFE. No es hasta que no lo declare la Corte Constitucional. Por eso se va a poner un oficio. Ese es el trabajo de la secretaria jurídica, que lo va a tener que estar haciendo. Sí, va a ser una demanda de inconstitucionalidad, dijo el presidente. Sí. Pero hasta tanto la ley está vigente. Bueno, entra en efecto en un año desde que entró al registro civil. Sí, eso es importante, porque eso está estipulado en la ley. La vigencia de la ley entra en un año. ¿Y para qué estaba previsto ese plazo en la ley? Porque hay muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando a las recomendaciones internacionales del Gafilat que nosotros tenemos que cumplir como país, porque es una obligación internacional de transparencia y de compromiso para el lavado de activos. Adaptarse a los parámetros que ahí se proponen, no es cuestión de que ya está en vigencia. Correcto, no, hay que hacer mucho trabajo, mucha inversión, no solo de parte del Ejecutivo, no solo de parte de la UAFE, sino que mucha inversión de parte de los bancos, que es la primera línea de combate contra el lavado de activos. El que recibe el efectivo en ventanilla, el que abre las cuentas también en las sucursales. ¿No es suficiente lo que ya tienen, las previsiones que ya tienen? ¿Por qué? No, porque la tecnología que se utiliza en este país para combatir el lavado de activos es arcaica. Es una tecnología que yo empecé hace 14 años y no era vigente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo como parte del Nuevo Ecuador? Hemos adquirido nueva tecnología para la UAFE que va a entrar entre octubre y noviembre, que hemos diseñado algoritmos diseñados para identificar lavado de activos
no solo a nivel nacional, sino provincial, cantonal y parroquial. Solo, por ejemplo, para que el público Sí. nos entienda, ¿qué está haciendo ahora muy artesanalmente la banca privada en el Ecuador, o arcaicamente, como usted dice? Sí. ¿Y qué proponen ustedes implementar de una manera distinta para que se vea lo caduco que está el control? Claro, más que todo es la tecnología que se está Pero en utilizando, cosas fue como qué. codificada. Porque alguien deposita más de 10.000 en efectivo, le llaman a preguntar. Ya, pero Más esa de es- 5.000 te llaman a Sí, preguntar. pero esa es la alerta básica de lavado de activos, es la debida diligencia de la transacción que realizaste en la sucursal. Lo que yo me estoy enfocando, y es donde está enfocada mi experiencia, y es lo que estamos haciendo en el Nuevo Ecuador, es identificar patrones cuestionables de transacciones. Es decir, tú, como Carlos Vera, ¿cuánto es lo que se espera que deposites mensualmente? Ok. ¿Qué se espera de tu comportamiento que gastes en luz, en agua, en teléfono, te vas de viaje, te vas de compras? Compras una casa, si el pago inicial lo estás dando en efectivo, ¿de dónde salió ese efectivo? Es un estudio integral ¿Pero esa de es todo tarea tu de un comportamiento. banco? Por supuesto, el banco es el responsable de hacer la debida diligencia y conocer a sus clientes aquí y en Estados Unidos, y en la China, y en Japón. ¿Quién dice que es tarea de un banco? Entonces, híjole, el estudio- ¿van a tener que crear un departamento adicional? No. Hay una cantidad de cuentas que se les van a ir, porque no es ningún secreto que gran parte del efectivo de lavado de activos todavía se mueve sin control en los bancos privados de este país. Ese es el trabajo del oficial de cumplimiento de cada banco que tiene este país, de hacer la debida diligencia para cada cliente Pero que no ellos aperturan supera cuentas. la capacidad de un oficial de cumplimiento, ese universo que la ley le va a atribuir que debe controlar. Si tienes la tecnología adecuada, puedes cumplir con tu trabajo. Pero ¿cuál es el gran problema? ¿Algo más? ¿Eso no va a encarecer los costos de la banca a la vez? No necesariamente, porque para eso está la tecnología, esto se hace en todos los Y países ese de no es Latinoamérica. trabajo de por la si acaso. UAFE cruzando. Usted dice, ¿sabe qué? Mándeme todos los datos del movimiento de operación financiera de Carlos Vera de los últimos 2 años. Lo que el banco tiene que hacer es mandárselos. La UAFE tiene otros datos con SRI, con compañías, superintendencia de compañías, y ustedes son los que hacen el ejercicio de cruce, algoritmos, contrastación, comparación, no el banco privado, pues. Pero el banco y el oficial de cumplimiento es el responsable de saber a quién tiene de cliente en su institución, porque ellos son los que construyen ese vehículo Correcto. para Cuando le abro una depositar cuenta, el dinero en el Ahora sistema lo está haciendo financiero inclusive el nacional. sector inmobiliario. También. Y los notarios también lo tienen que Pero hacer. ¿qué pasa y todo si eso. después de que está limpio para ingresar se tuerce en el camino y simplemente parece que tiene mucho éxito económico? Por eso hay metodologías que son basadas en riesgos, o metodologías que se utilizan en la banca a nivel mundial. Esto no es porque Ecuador lo tiene que hacer. Ok. Colombia lo hace y hace un trabajo espectacular. Recientemente ¿Ha servido? firmamos. Está sirviendo porque ellos combaten al crimen organizado y al lavado de activos desde los años 80, y a nivel de Latinoamérica son los que mejores y más Ok. alineados están a los Algo más estándares para completar esto de la internacionales. ley. ¿Qué otros elementos son los preocupantes de esta ley si llega a pasar como pasa sin la objeción del Ejecutivo por inconstitucionalidad, o si la Corte Constitucional, para variar, se hace la que no entiendo, conmigo no es, etcétera? Claro. Una de las deficiencias de la ley que la argumenté fue que el oficial de cumplimiento no es responsable ni civil ni penalmente en la debilidad de su programa de debida diligencia en cada banco. Que eso a nivel de Latinoamérica y en otros bancos como en Estados Unidos, yo trabajé 14 años allá, sigo siendo responsable de todas mis acciones que yo tomé, Wow. hasta por 7 años, civil y penalmente. Aquí el oficial de cumplimiento no tiene un programa de debida diligencia y él sale feliz y libre a su casa sin ninguna Ya, para responsabilidad. eso se requieren 3 cosas. Debe ganar un sueldo acorde a su responsabilidad, primero. No me atrevo a decir un promedio. Tiene que tener capacitación y formación como la que usted tiene, y muy pocos tienen. ¿Ya? Tercero, y debe ser probadamente honesto. ¿Hay gente así? Por supuesto, estoy más que seguro que en este país hay gente que es muy honesta. Es más, hay servidores públicos dentro de la UAFE. Si volvemos al punto, la UAFE es una institución que estaba contaminada por este servidor público que usted mencionó, que está ahorita en la cárcel por 90 días mientras se da todo el proceso judicial. Él
estuvo operando y estuvo a todos los niveles dentro de las instituciones. ¿Cómo llegó usted a detectar lo que este individuo hacía? Bueno, inicialmente la denuncia fue puesta en fiscalía en diciembre. Durante mi transición se me notificó que él se había ido por una comisión de servicios a la Superintendencia de Bancos. Desde el año pasado, a principios del 2023, se acabó, la terminó la Superintendente de Bancos ahora en mayo del 2024 porque detectó presuntamente irregularidades que ella misma tiene que denunciar. Al momento que él llegó a la UAFE 2 días antes de mi nombramiento. Cuando en la transición me comunican y me dan una copia de la denuncia y del reporte de operaciones inusuales de este individuo, determinantemente él estaba sentado en el mismo piso donde está mi despacho, en el mismo piso donde están los analistas de operaciones de inteligencia, y dije, él no puede estar en el mismo piso donde estamos tratando de depurar al país y combatir el crimen organizado, porque él representa esta mafia enquistada dentro de la institución. Lo removimos del piso y lo mandamos a una oficina muy pequeña cerca del parqueadero, donde él ni siquiera se merecía estar dentro de la misma institución, pero porque era un empleado de nombramiento no lo podía votar hasta que no se siga el debido proceso. Eso es algo que... Qué curioso. ¿Sabe qué? Sí. Solo este tema de la UAFE, algún rato vamos a hacer un programa aparte, pero es que aquí hay cosas interesantes. Me sorprende que este individuo, habiéndolos puesto ustedes en la congeladora y sabiendo por qué era y en qué esto iba a terminar, no se haya fugado del país, no se haya ido. ¿Qué revela eso? O dos cosas, que él estaba absolutamente seguro de que no tienen nada en su contra, o estaba absolutamente seguro de que iba a salir bien librado. Claro, entiendo que por muchos años él intimidó a mucho equipo de la UAFE porque estuvo presente mucho el equipo cuando se lo llevaron preso y muchos estaban emocionados de que frontalmente se tomó la decisión de que sea removido de la institución con esposas. Esto es algo que fue muy alarmante para toda la institución y para todos los transeúntes que iban cruzando cuando de la institución de análisis financiero alguien salía con las esposas puestas. Bueno, para mí es muy esperanzador. Qué bueno. Sí, más que todo para mí es el compromiso de seguir haciendo el trabajo que he venido haciendo desde el primer día que me nombraron como encargado de la UAFE, y dos, de seguir depurando, porque hay que seguir depurando la institución. La Embajada de Estados Unidos me está colaborando para hacer pruebas de confianza a los funcionarios que están actualmente y las estamos haciendo cada 6 meses. Y una señal de su meticulosidad, porque lo lógico hubiera sido, este tipo es sospechoso, hay aparentemente indicios muy graves de irregularidades, bótenlo. ¿Cuánto cuesta? No importa, le pagamos la indemnización. No. No, yo no quería. Eso era darle un premio. Pues. Sí, era premiar a un delincuente cuando él se merece estar en la roca. Ok, si así no llueva, si así llueve, mejor dicho, que no escampe. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709 si quieren señal de alta definición. El DirecTV, el canal 124, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9. En esas cableras tenemos aproximadamente los domingos 30.000 hogares conectados en el país. A eso se suman quienes nos siguen por radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM, Canela con K, en Puerto Viejo, 89.3 FM también, La Bonita, el centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito es Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en el país. A propósito de los temas que acaba de enfrentar, recién en una entrevista conmigo en Radio Centro, dentro del programa del Día a la Noche, esto dijo el invitado de hoy. Me han llegado 3 amenazas de muerte y 4 amenazas de intimidación. Y lo quiero dejar muy claro. A mí no me da miedo hacer mi trabajo porque eso es un trabajo técnico que yo he venido realizando por los últimos 14 años. Me pueden mandar los mensajes y las fotos de Villavicencio diciendo que así empezó él y así voy a terminar yo. A mí no me da miedo. ¿Por qué? Porque soy agradecido con el presidente por haberme dado la confianza de hacer ese trabajo que es tan necesitado. Esto fue hace 3 semanas. ¿No ha cambiado su determinación desde entonces?
Para nada, hoy sigo más comprometido como el primer día cuando el presidente me dio la oportunidad de formar parte de su gabinete el 8 de enero del 2024. ¿Quién y cómo lo escogieron? Bueno, más que todo, mi perfil le llegó por Arturo Félix y la doctora Palencia, que fueron las dos personas que conocí durante una visita a Quito durante la transición de gobierno. ¿Se imaginaba usted el barullo que iba a enfrentar enseguida? No, para nada. Estaba comprometido, sabía que mi experiencia iba a ser útil para el gobierno nacional y para tratar de depurar un poco las instituciones, pero nunca me imaginé que iba a llegar a ser a esta magnitud. A propósito, Arturo Félix, secretario general de la Administración, le quiero mostrar a su escogido, no, realmente lo escogió el presidente, a su propuesto, él lo ubicó y lo propuso. Lo que dijo Arturo Félix de una reciente visita cuando estaba encargado al Ministerio de Energía Roberto Luque, frente a las turbinas botadas de Termogas Machala. No, es en la radio, yo me equivoqué, perdón. Es cuando estuve en el estudio. Disculpa, pongamos ese, perdón. ¿No deben replantearse ustedes ciertas metas en función de eso? Aunque ya se sabe que los van a enjuiciar, ya se sabe que los van a fiscalizar, ya se sabe que dirán que hay sobreprecio, pero pagan las consecuencias la gente y lo otro, se deteriora la imagen del gobierno. No es que estamos buscando lo más barato, estamos buscando primero comprar bien y a los mejores proveedores. ¿Por qué Petroecuador sigue negociando con Gumbor, una empresa extranjera corrupta suiza que reconoció que pagó $93 millones en soborno? Son los principales cambios que estamos haciendo. Sí. Le duela a quien le duela, pero no puede seguir en ese círculo vicioso. Veo que nos afectamos al 100% veo que han todos. empezado a sacar algunos de los ineptos y corruptos que estaban en el sector eléctrico. Y seguirán saliendo todos. Lo que pasa es que no es que es muy lento. Usted fue y sacó a 22 de golpe cuando cambiaron el Ministerio de Energía. Pero no era alguien que estaba enquistado pues en el poder. ¿Tanto costó? Pero claro, lo han jubilado, ni siquiera lo han despedido. Solitos se van a ir jubilando más. Bueno, esto último se refería a el célebre Gonzalo Quillas. Lo primero tenía que ver con mi preocupación sobre la denuncia que se ha hecho de las barcazas, asunto que hasta ahora sigue motivo de cuestionamiento. Pregunto, como ustedes reemplazaron a la Secretaría Anticorrupción, si bien no tienen exactamente las mismas funciones, está entre sus 18 responsabilidades que he revisado todas, pedir informes, hacer recomendaciones, hacer observaciones, o evitar que una cosa como esa en verdad se constituya en un caso de corrupción, ¿o no? Allá la Contraloría, no. Allá la Fiscalía, no. Allá los jueces. No, bueno, en ese punto en las barcazas, para aclarar, sí he tenido conversaciones con el ministro Luque cuando fue encargado del Ministerio de Energía y Minas y ahora con el ministro Goncalves, que es actual, en que mi secretaría está haciendo pedidos de información para revisar todo el proceso que se ejecutó para alquilar las barcazas, aparte del hecho que ya se pidió una revisión por Contraloría. Muy independiente a eso, se va a hacer la revisión independientemente aplicando la metodología de identificación de riesgos de corrupción que se implementó en mi secretaría. Segundo, usted tiene como punto 3 de sus funciones la de asesorar e informar al presidente de la República en materia de integridad pública y anticorrupción. Sí. Cuando usted detecta o ve, no necesariamente tiene que tener todo el caso a la mano, porque si no, para cuando le llegue ya se plasmó el desvío. Cuando ve algo así, usted le está diciendo, usted le va a decir al presidente, yo presidente, aquí hay algo que... Porque por su experiencia usted tiene olfato, se da cuenta antes de esa mierda, perdóname que use la palabra, se da cuenta cuando apesta, ¿ok? Si aquí hay algo que no me gusta, aquí hay algo sospechoso, quisiera, le recomiendo, ¿qué le parece o qué sabe? ¿Hace eso? Bueno, cuando yo me comunico con el presidente siempre llevo mi plan de acción. Cuando yo identifico un posible riesgo, llevo 3 recomendaciones que tendría que ejecutar para confirmarle si existe la presunción del acto de corrupción o no dentro del Ejecutivo. A mí me gusta siempre enfocar mis recomendaciones en los hechos, no muy en intuición. Yo me baso mucho en el riesgo identificado. No, eso lo dejo para otras personas. Yo llevo los hechos al presidente y eso lo ayuda a él a tomar la decisión correcta y él siempre ha sido muy frontal en eso. Ya ven por qué esto que está diciendo es importante y lo va a hacer más adelante. El punto 13 de sus funciones dice solicitar y consolidar la información
de las entidades de la función ejecutiva sobre las acciones realizadas en materia de integridad pública y anticorrupción para informar a los organismos internacionales en que el Ecuador sea parte. ¿Se puede pedir esto cuando recién se expidió esa política de integridad pública y las instituciones no tienen muy claro qué diablos consiste esta vaina? Carlos, en ese punto no estoy de acuerdo con lo que mencionaste. ¿Por qué? Porque si vemos la Política Nacional de Integridad Pública, tiene ya indicadores que fueron diseñados con las máximas autoridades y sus cuerpos técnicos de cada ministerio. Cada uno sabe cómo implementar ese indicador y estamos ahorita en la fase de implementación. Ya se la diseñó, ya se la aprobó, ahora estamos implementándola en cada ministerio y próximamente le estamos haciendo seguimiento. ¿Para qué? Para que el próximo año, julio 2025, podamos proporcionar la información, porque el reporte es anualmente desde que se implementa. ¿Tenemos que esperar un año para eso? Bueno, evidentemente se va a hacer cada 3 meses un corte de información, pero lo que la ley, lo que la política nacional requiere es que la rendición de cuentas de los indicadores sea anualmente. Y trimestralmente usted va a hacer una evaluación parcial, correcto, va a difundir públicamente, en esto hemos avanzado, correcto, en esto hemos retrocedido y en esto estamos estancados. Le guste o no le guste a las máximas autoridades de cada ministerio, lo voy a hacer cada 3 meses. Compromiso anotado. Lo otro, a lo que se Pero refiere. va a tener que ir a Carondelet porque lo voy a hacer en el Palacio. Ya, yo oigo eso, pero luego usted viene acá y lo cuenta en extenso. Arturo Félix se refería ahí al famoso caso Trafigura, ¿ya? Y al hecho de que Petroecuador sigue contratando con corruptos. Y el otro día la explicación que dieron es esa normativa la cambiaron el gobierno de Lazo en septiembre y no nosotros. ¿Y por qué no la cambian ellos? ¿Por qué no les dice usted, sabe qué? Cambien la normativa. Sí. Con Petroecuador yo tengo 2 problemas fundamentales. El primero es que al ser una empresa pública y al ellos tener la mayoría de empleados por contrato definido, por contrato, es muy difícil hacer una depuración. Ese es el primer problema que yo tengo con esa institución. El segundo es que en el viejo Ecuador se le hacía comisión de servicios de parte de la UAFE, le enviaban 2 o 3 personas a Petroecuador para que ellos hagan revisión de toda la actividad económica y financiera que había dentro de la institución. No revisaban un carajo. Lo que hacía era avalar, que digan la UAFE estuvo aquí y esto lo chequeó la UAFE y seguían haciendo lo que estaba la Pero gana. el problema fundamental de eso es que nunca hubo supervisión, nunca hubo un seguimiento del trabajo que se suponía que se tenía que hacer. No se ha hecho un reporte de operaciones sospechosa en esa institución en el último año que empezó la comisión de servicios. ¿Qué hice? Estoy terminando la comisión de servicios, ellos están regresando a la institución que pertenecen, que es la UAFE. Van a tener que pasar las pruebas de confianza, que tengo el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para hacerla, y vamos a seguir, ahorita estoy firmando un convenio con el nuevo gerente general de Petroecuador. ¿Para qué? Para que de la institución se hagan esas revisiones que se tuvo que haber venido haciendo por muchos años y el viejo Ecuador no lo quiso hacer. Okay. De este tema que le estoy planteando de Trafigura, le pregunté también al Contralor que estuvo aquí el martes pasado. Por un cambio en la legislación que hubo en septiembre del año pasado, Petroecuador pueda seguir contratando. Yo les dije el otro día, ok, la normativa no lo impide. ¿Y la ética? ¿Cabe de su parte algún tipo de exhortación o recomendación? Señores, dados estos antecedentes, sería conveniente que ustedes no inviten a esta empresa o tomen en cuenta sus antecedentes para que no la califiquen, qué sé yo. Sí, tenemos que hacerlo a través de una recomendación, de un examen de auditoría. ¿Qué necesita auditar usted? Si ahí esto es conocido por todo el mundo. Tenemos que demostrarlo está demostrado técnicamente con un examen de auditoría, y no solo sería Trafigura, está previsto el examen en lo que es también a Lukoil y también a lo que tiene que ver con Turbo Asia, que son contratos que están haciendo con Petroecuador. ¿Hay otras empresas en similar situación? No podría decir si están en similar, pero vamos a entrar a estas empresas y algunas otras adicionales que tienen contratos con Petroecuador. A mí me preocupan sus 2 respuestas convergentes y coincidentes. Porque lo que me están diciendo, en otras palabras, es hasta que arme un proceso debido aquí, casi equivalente a su due diligence que usted tanto usa, esto no lo puedo cambiar. Claro que se puede cambiar. El Universo publicó la fotografía del gerente de Petroecuador, bajo cuya administración se tomó esto, Brian Armijos, y el propósito de Armijos dice, no se compliquen, cambien la norma. Simplemente, ¿por qué no les manda usted una nota o los perurge a decir,
Señores, empecemos por esto, cambien esa norma, porque es un tema administrativo, ¿ya? Claro. Bueno, personalmente me comprometo contigo, Carlos, en revisar esta información y revisar también con el equipo jurídico qué oficio se puede hacer para cambiar esa norma y tomar acciones pertinentes. Como lo mencionó en la nota que pusiste el Contralor, él está haciendo también su trabajo, haciendo su revisión. Mi compromiso contigo es esto, pero estas son acciones que el viejo Ecuador permitía hacer. Está explicado, está claro. Y ahorita te doy otro ejemplo de cosas que han venido pasando en el Ecuador que todo el mundo sigue fingiendo demencia. En Ecuador, 7.000... No, fingiendo demencia. No sé ¿Usted está familiarizado con ese término de harta demencia? Porque usted no vivía aquí. No. Ese es un sujeto... Esa es mi desventaja a veces en salir a los medios. Ese es un sujeto... del folclore público que entrevistó alguna vez José Delgado y que cuando trataba de justificar lo que él veía insólito que pasaba en su barrio, decía harta demencia. Y también voy a buscarlo en YouTube para entenderlo mejor. Le voy a cantar harta demencia. Pero lo que te quería mencionar es, del junio 2022 a julio del 2023, en Ecuador se recibieron 7.000 millones de dólares por el uso de la criptomoneda. Y aquí no hay una entidad de control o de supervisión que se haga cargo de todo ese riesgo que ese dinero representa. ¿Y para qué está sirviendo este dinero? Para financiar el crimen organizado, para cometer actos que son previos a el lavado de activos y para otra realidad que es muy penosa, que es para la pornografía infantil y que están usando a nuestros niños para cometer esos actos. Dígame otra vez el monto y el periodo, por favor. 7.000 millones de dólares han sido receptados en el Ecuador en criptodivisas de junio del 2022 a julio del 2023. Banco Central creo que emitió un oficio o una carta hace 2 o 3 días. 7.000. ¿Qué significa receptados y no transaccionados? Es 5.8% del Producto Interno Bruto del país. Es una cifra muy alta, es una cifra que no solo impacta a la sociedad porque es la fuente de financiamiento del crimen organizado, pero es la que está corrompiendo a nuestra sociedad. Porque es utilizada para realizar actos de pornografía infantil. Hay un cajero de criptodivisas en Cuenca donde la gente puedes cambiar tu criptomoneda, te dan efectivo y no hay trazabilidad, no hay registro. Cajero de criptodivisas. ¿Y de una institución financiera regular? No, es una institución extranjera. Qué increíble. Sí, y nadie habla, todo el mundo está fingiendo demencia mientras el lavado de activos en el Ecuador está a diario usando ese instrumento. Hemos agotado la primera media hora del programa y un poco más, que como les dije va a tener que ser con más frecuencia para poder profundizar en ciertos temas y no tan solamente hacer respecto a cada uno una mención como ahora. ¿Cuándo volvamos? La denuncia más impactante que ha hecho el secretario es anticorrupción de Integridad Pública. Secretario de Integridad Pública, José Julio Neira. Combatir la corrupción requiere mucho más que un funcionario técnico e independiente frente a organismos vitales. Con pocas señales, en los peores casos, puede lograrse la aplicación de políticas públicas y normas existentes ya, aunque nunca suficientes, para limpiar en algo el Estado. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, que son Stream TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que 48 horas después, 6 de la mañana, diariamente por streaming, unos 4.000 conectados, en total 100.000 al mes. Ecuador en Vivo, que es un periódico digital, sube un resumen a su portal de noticias y página principal tan pronto terminamos. Y en Puyo nos oyen por Nina Radio, 104.7 FM. Solo que al día siguiente, 13 horas para Napo y 2 o 3 provincias más en el oriente. Ya que estamos hablando de la política de integridad pública, Luis Verde Soto, que fue el secretario anticorrupción del gobierno anterior, dijo que era básicamente lo que él había dejado como política nacional anticorrupción, con 2 o 3 arreglos y algunas cosas que le sacaron. A mí, de paso, si es así,
no me parece mal, me parece fenomenal que el trabajo de Luis haya tenido continuidad en este gobierno y no en el anterior, en donde le hicieron así. Lo que me preocupa es la otra parte. ¿Qué ustedes sacaron y omitieron de allí? Bueno, más que todo, ¿por qué digo que ese comentario de él es correcto? No hubo plagio, sí, la base de la política nacional es la misma, porque trabajamos con las mismas organizaciones internacionales que él trabajó, que es la OEA y la OSD que está en París. Repito, qué bueno. No, está perfecto, pero le faltó añadir ese detalle al señor Verde Soto. Okay. No lo estoy desmintiendo. La base de la política nacional de integridad pública es la misma aquí en el Ecuador que en Perú o que en Colombia. ¿Qué aspectos quitó? Eliminé porque primero era un documento que no tenía puntos de acción. Era un documento que se leía lindo, pero no indicaba qué era lo que tenía que hacer cada máxima autoridad Era del diagnóstico ministerio. y no receta. Sí, a mí me gusta utilizar los puntos de acción donde tú al coger un documento ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Correcto. Y no sentarte en una mesa técnica a descifrar cómo aplicar lo que dice la política nacional. Eso añadí. ¿Qué quitó? No, añadí. Ha llenado los vacíos. ¿Qué omitió? ¿Qué sacó? No, solo saqué las partes donde mencionaba que eran, se le dice bluff, lo que se le añada para que se expanda el documento. ¿Sabe lo que no se le dice así? Usted es muy educado. ¿Sabe cómo se le dice? Dígame usted, porque paja. No. Bueno. Era mucha paja. Era un documento muy extenso y yo mucha lo sinteticé. Literatura. Yo cuando tenía mis conversaciones con Luis, yo le decía lo mismo. A mí me desesperaba esa vaina. Eso tenía un fondo académico, mi fondo es operativo para poder implementar y ejecutar y darle el resultado que los ecuatorianos merecen. Okay, lo dijo claro, porque además la formación de Luis es así, ¿ya? Sociólogo y todo lo demás, un gran intelectual de izquierda. Y sobre todo una cosa muy rara, honesta. Con lo que les ofrecí, volvemos enseguida, que tengo que avanzar más rápido. Es decir, la posición que tuvo el secretario de Integridad Pública respecto al contrabando o tráfico de combustible. Combatir la corrupción requiere mucho más que un funcionario técnico independiente frente a organismos vitales. Con pocas señales, en los peores casos, puede lograrse la aplicación de políticas públicas y normas existentes ya, aunque nunca suficientes, para limpiar en algo el Estado. Les recuerdo que estamos por Macro Digital en Estados Unidos. Como la mayoría de suscriptores de esa cablera son ecuatorianos, cerca de 12,000, 14,000 se conectan al programa, pero también se reproduce en el Ecuador en CNT Play, en 11 Play, en Colorados Visión, en HD Supercable, en VVTV y los demás que ven en letras demasiado pequeñitas para que yo a los casi 70 años pueda leer. Eso es crueldad de mi equipo de producción. Ahora sí, cuando yo le pregunté a José Julio Neira en Del Día a la Noche, ¿qué sentido tenía esta denuncia de 17 páginas que habían presentado de parte de Nicole Dixiana Bermúdez Peña, de nacionalidad ecuatoriana, mujer valiente, funcionaria de la Arsen, Coordinadora Zonal de Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables? Esto respecto a lo que este documento contiene, en donde entre los presuntos autores o cómplices no señala a los que podrían ser los autores intelectuales. Esto me contestó. De esa operación no autorizada que ustedes detectaron, nació el acceso a todo eso, ese dato que contó Daniel Noboa. Esta es la transacción no autorizada por el Arsen, que es la comercializadora con la distribuidora. 123,000 galones en un solo año. Ese. Ok. Listo. Esa es la inusualidad que se encontró cuando se revisó el despacho, la distribución de combustible del 2023. Hay 8,000 vehículos que usan este mismo esquema, pero ese es el más significante. El escándalo se armó cuando la denuncia presenta como denunciados responden a los nombres de 9, Antonio José Álvarez Enríquez, y 10, Aquiles David Álvarez Enríquez. El primero es presidente de Barcelona, el segundo alcalde de Guayaquil, y ambos son hermanos. Pero a mí me extraña que en esta entrevista
conmigo usted no los haya mencionado a ninguno de los dos, cuando en la denuncia sí dicen que son los presuntos autores y o cómplices. Los sujetos denunciados que ahora son investigados por la Fiscalía General del Estado, como usted bien lo sabe, ya hubo ciertos allanamientos en la ciudad de Guayaquil y en otras provincias. Yo me limito a mencionar nombres de sujetos denunciados que están siendo investigados porque mi trabajo es técnico y me enfoco siempre en la presunción del acto de corrupción que se identificó por la gestión que venimos haciendo. Ya, pero según lo que ustedes identificaron allí, no hay tal cosa, y si la hay, no es irregular. Miren, así se lo dijo el alcalde Aquiles Álvarez en Radio Centro a Carlos de Tomaso cuando le hizo una pregunta crucial sobre este tema. Copedesa no tiene permisos para comercializar combustible y por ende, por eso la agregan a la denuncia. Copedesa, entonces quisiera, gracias por su pregunta, muy buena. Copedesa es una comercializadora de combustibles que dentro de su red tiene gasolineras propias, que son las de mis hermanos y mía, pero también tiene afiliados. En este caso, la Fulcor Pesta está afiliada a Copedesa. Y por supuesto, pues una comercializadora que tiene contrato con el Estado para comercializar le puede vender a su afiliada, que es Fulcorp, que es distribuidora. Frente a eso, antes de volver con José Julio Neira, esto fue lo que él respondió en esa misma entrevista que cité hace pocos instantes en Radio Centro, cuando le planteé que esa era una de las objeciones o justificaciones del alcalde. ¿Cuál es aquí la troncha guayaca? Eso es lo que el pueblo, el guayaquileño se tiene que preguntar. Nosotros realizamos la denuncia sustentada técnicamente. Los dos accionistas de las dos compañías, uno es de la comercializadora, el otro es accionista de la distribuidora de gasolina. No está autorizado para que hagan esta transacción, trabajan en el mismo gobierno. ¿Y tenía que saber Aquiles Álvarez lo que hacía José Franco? Pero por supuesto, si el presidente sabe todos sus ministros qué hacemos, y también como secretario de Integridad Pública, esa también es la responsabilidad. Él debía de saber porque todo el mundo tiene la declaración de Contraloría. Primera mala señal y preocupante aquí. José Franco nunca hizo una aclaración, nunca dio respuesta, renunció a la ATM en Guayaquil y se fue del país. Pero hay un aspecto que dice el alcalde, y es que Copedesa no tiene por qué responder de lo que hace una afiliada como Fuel Corp. Carlos, lo que está claro y sustentado técnicamente esa denuncia es que desde la distribución de combustible, el despacho y la facturación hay un desfaz enorme, que es lo que se ha documentado en esa denuncia. Y no solo él dice eso es normal, usted porque no conoce gasolineras. ¿Cuánta gente va a tanquear gasolina y le dicen cédula o con datos o sin datos? Son de la gente que puso sin datos. Claro, ese es el esquema que se identificó y se sustentó con cifras técnicamente. Aparte de eso, lo más cuestionable es que si usted ve a los denunciados accionistas de Fuel Corp, los tres trabajaron en el Ministerio de Energía y Minas, en el Arsen, por más de 8 años. Son los mismos que revisaban el proceso de aprobar y de regularizar el despacho de combustibles. ¿Qué quiere usted decir con eso? ¿Que ellos conocían el modus operandi? Por favor, pero si ellos eran parte de control y de regulación. ¿Que sabían cómo burlar los controles? Totalmente. Esa es la parte de conflicto de interés que existe en esta situación, aparte de todo lo adicional que en la investigación de la Fiscalía General del Estado tiene que ellos son el ente que investiga. No tiene que investigar, tiene que comprobar si lo que ustedes han dicho es cierto. Correcto. Un vehículo pudo haber cargado 128,000 galones en un año. Es que humanamente no es posible que un auto de 1.4 litros... Entonces, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Porque eso significaba que tenía que tanquear 20 veces por día, por lo menos. Eso es lo que la Fiscalía General del Estado en su investigación tiene que comprobar cómo este esquema de contrabando ocurrió. ¿Usted chequeó esta denuncia antes de que le entregue la encargada de la ARCSEN? Sí, yo la revisé. ¿La revisó? Y tengo el oficio de sustento que fue el que mostré en su entrevista, que ellos no están autorizados para distribuir ¿Dónde están los combustible? 8,000 vehículos que dicen que utilizaban para esta operación?
Bueno, toda esa información es la información técnica que está en el Arsen y que está disponible para investigación. ¿Los vehículos pertenecían a estas empresas? Como parte de la facturación, existen todos esos vehículos y todas esas placas registradas para sustentar eso. Ahora, cuando a usted le lleguen casos así, no sean de un rival político, ¿va a proceder con igual celeridad y dureza? No, a ver, ese es un punto que alimenta a este relato que se puso. Él está utilizando su figura política para empujar esta cortina de humo que está utilizando. Qué curioso, qué coincidencia. Él comienza a reclamar al Ministerio de Economía y la amenaza con sacar a la gente a las calles. Él le dice, no le vean la cara de idiota a Juan Carlos Vega, y ¡boom!, aparece esto. Pero este es un trabajo técnico que no ocurre de la noche a la mañana. Cuando usted ve toda la información y el análisis, empezó las irregularidades a identificarse a partir de entre febrero y marzo, que salió las primeras alertas entre el Arsen y el SRI cuando estaban cruzando información. ¿Y por qué en febrero? Bueno, en el viejo Ecuador nunca se cruzaba la información entre el Arsen y el SRI. Qué bueno que ahora la UAFE UAFE también está cruzando la información lo que hay en todo con caso el Arsen. es un mal timing. Pero Bad a ver, timing. Llevamos o coincidencia 9 meses, sospechosa. El presidente Noboa lleva 9 meses de gobierno. ¿Qué quería? Que espere a que esto siga añejando como el vino, si viene añejándose en las arcas del Arsen por mucho tiempo. Yo no puedo ser parte de los que decidieron fingir demencia al ver esas irregularidades. Nos quedan algunas conclusiones para cuando volvamos más allá de la agenda que apenas he evacuado en un 40%, pero ciertamente con claridad. Si es con acierto, con profundidad, a pesar de lo de breve la intervención del secretario de Integridad Pública, evalúen ustedes. Combatir la corrupción requiere mucho más que un funcionario técnico independiente frente a organismos vitales. Con pocas señales, en los peores casos, puede lograrse la aplicación de políticas públicas y normas existentes ya, aunque nunca suficientes, para limpiar en algo el Estado. Parte final de esta entrevista con el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira. Desde que ustedes hicieron esta declaración sobre las criptomonedas, algunos de los especialistas me han escrito enseguida preocupados. Primero, es cierto que dentro de las criptomonedas, los que están en Bitcoin no corren este riesgo por el sistema de blockchain que los respalda, por el hecho de que se puede entrar y ver la dirección de cada uno de ellos. Claro, Bitcoin tiene ya un proceso de control mucho más maduro implementado a nivel mundial. Los otros no. Los otros no. Ahí es donde básicamente se produce esa el operación. Bitcoin y Ethereum, que son las dos. ¿Cómo se deletrea la otra? ETHERUM. Ethereum. Ok. Recientemente se abrió aquí una oficina que ya cerraron en Guayaquil. La de Liris, esa vaina. por $30. Me pareció algo indignado. Y aquí esta es mi frustración, no solo como secretario general de Integridad Pública, pero como director encargado de la UAFE. Las instituciones del Estado están fingiendo demencia al gran problema de la criptomoneda. 7.000 millones de criptodivisas entraron al país en un año. Ese es el 5.4 del Producto Interno Bruto. Es un número que debería alarmarse, que debería causar alarma. ¿Sabe usted lo grave que es que siendo un funcionario del Estado usted diga que las instituciones del Estado están fingiendo demencia? ¿Cuáles? El Banco Central. 1. La Superintendencia de Bancos. 2. Asobanca. 3. ¿Superintendencia de compañías? Superintendencia en compañías. Sí, aunque todos le atacan a Superintendencia de compañías. El SRI también. ¿UAFE? No, UAFE, tengo evidencia que desde el primer día venimos batallando y preguntando a estas instituciones qué se está haciendo. Pero la que más finge demencia y es la única que puede hacer algo por el país en este tema es la Junta de Política y Regulación Financiera. ¿Por qué? Y aquí le quiero recordar, cuando el presidente Noboa estaba en la Asamblea, él propuso la ley de FinTech en el 2022. En el primer debate estaba la regulación de la criptomoneda. ¿Y qué pasó? Los asambleístas, por informes técnicos de las superintendencias y del Banco Central, removieron esa regulación en el segundo debate y por eso no ha sido regulado.
Y repito, la única institución o la única junta que tiene la oportunidad histórica de hacerle un control a la criptomoneda es la Junta de Política y Regulación Y Financiera. es cuestión de que ellos se reúnan y hagan la regulación. Correcto. Ok. Con sus comentarios finales concluimos esta entrevista que ha incluido los temas más urgentes, entre ellos algunos importantes, y dejamos para una siguiente conversación los pendientes al riesgo de ir al salto de mata con todo y realmente no llegar a precisiones en nada, cosa que felizmente no hemos hecho. ¿Con qué quiere cerrar? Bueno, más que todo es el compromiso que en el Nuevo Ecuador estamos batallando frontalmente todas estas mafias enquistadas dentro de nuestras instituciones. La UAFE es un buen ejemplo de todas las acciones que se han tomado para depurar, para construir una institución basada en tecnicismo, en lo que debe de ser, no en lo que le conviene al político de turno. Y ese es el apoyo que yo tengo del presidente Noboa. Estamos transformando toda la institución. Tenemos 4 softwares nuevos que nos va a ayudar a crear a identificar nuevos esquemas de lavado de activos, nuevas tipologías de lavado de activos, y nos va a poder ayudar y darle insumos no solo a la Fiscalía General del Estado, sino que ahora voy a empezar a emitir un informe tecnológico a la super de bancos para que ellos empiecen a sancionar a los bancos por darnos información incorrecta o incompleta. Se me quedó un punto, recién me acordé, perdón, fue lo que tratamos al principio. Según la ley que pasó a la Asamblea, ¿quién nombraría al secretario de la UAFE? La terna la pone el presidente, pero es aprobada por la Asamblea Nacional y esa ley entraría en efecto en un año desde que fue ingresada. ¿Cómo es que quería cambiarla el presidente? El presidente, la UAFE pertenece a la Administración Pública Central y la terna debe de ser puesta por él sin tener que ser aprobada por la Asamblea. Que no le conviene a los que están en la Asamblea que yo pertenezca y siga en la UAFE. Gracias, José Julio Neira. Gracias. Y a ustedes también por seguir con mucho detenimiento esta serie de definiciones y revelaciones que son sin duda prometedoras y esperanzadoras. Pero nada más porque una golondrina no hace verano. Como he sostenido en mis breves comentarios a lo largo de este programa, no basta ubicar un funcionario con los antecedentes técnicos de mi invitado y con su hoja de vida pulcra en 39 años. 37. En 37 años. No basta. No basta que haya dejado su comodidad en el extranjero, como están haciendo otros. Sé que mañana posesionan a Ramiro de los Díaz, algo así. Sí. ¿Cómo se llama? En Petroecuador. Ah, ok. De gerente. Ramiro de los Reyes. Y ni bien está decidida su posesión, comenzó la guerra porque no ha sido de la argolla de toda la vida y ciertamente no tiene experiencia, que en ese caso es mejor no tenerla, a la que acreditan otros que entran con enorme experiencia y terminan o echando abajo cada vez más la producción o fomentando cada vez más la corrupción. Es decir, se amerita, como vengo insistiendo, que haya 2 o 3 señales por parte de diversas instancias del Estado que nos hagan ver que esto que ha comenzado un hombre solo a empujar, apoyado en este caso como ocurrió con la Arcén de Guayas, por algunos funcionarios y ciertamente por el presidente, sea un trabajo de equipo que acompaña una serie de instituciones que él acaba de señalar como de demencia frente a las cosas que tienen que ver principalmente con lavado de activos en este país. Otra vez, para variar, la respuesta está en su lado. La pelota pasó allá. Patéenla, juéguenla, comprométanse, reclamen, pidan, investiguen, señalen y alienten también. Combatir la corrupción es posible, aunque sea cuando se empieza con pequeñas señales, si no se dejan ganar por el miedo y lo vencen todos los días. Hasta mañana.